Well, we're back. Estamos de regreso We're glad you are too. y nos alegramos que ustedes estén aquí también. There are a few empty seats. Hay algunas sillas vacías. Those are the smart people. Son los inteligentes, son eso, ¿verdad? Well, what Psalm 90 does Lo que hace el Salmo 90 is it greets us with the reality of suffering. es que nos presenta la realidad del sufrimiento. The toil and trouble that marks the life of everyone between the already and the not yet. El trabajo y la lucha que enfrenta todo el que se encuentra entre la hora y lo que todavía no es. But I want to lay one more foundation stone for you. Pero yo quiero poner otra piedra de fundamento para ti hoy. I think this is very important to get a hold of. Y yo creo que esto es muy importante que le echemos manos. And it may make you pause for a moment, Y posiblemente te haga detenerte un momentito. because it's not a way that we tend to think when we think about suffering. Porque no es una forma en la cual tendemos a pensar cuando pensamos sobre el sufrimiento. And then I want to take you to another psalm. Y entonces quiero llevarte a otro salmo. You don't just suffer the thing that you're suffering. Tú no solamente sufres aquello que estás sufriendo. You suffer also the way that you're suffering. Tú sufres por la forma en la cual sufres. If you're confused, write it down. Si estás confundido, escríbelo. You don't just suffer the particular toil or trouble. No solamente sufres esa lucha, ese incidente de manera particular, But you suffer the way that you respond to that toil and trouble. sino que sufres por la forma en que tú respondes a esa lucha o a ese problema. It's very important to understand that you don't come to your suffering empty-handed. Es importante entender que tú no llegas a tu sufrimiento con las manos vacías. You bring things to your suffering. Tú traes algunas cosas a tu sufrimiento. You look at your suffering through some kind of window. Tú miras a tu sufrimiento a través de algún tipo de cristal. And that window shapes and frames the way you go through your suffering. Y ese cristal forma y enmarca la manera en la cual tú atraviesas tu sufrimiento. I've sat with sufferers, Yo he estado sentado con aquellos que sufren. and it's hit me that the pain they're feeling is not just the pain of the suffering. Y me he dado cuenta que el dolor que ellos sienten no es solamente el dolor del hecho que ha producido su The sufrimiento. pain they're feeling is the particular things that they've concluded in the middle of their suffering. El dolor que ellos sienten tiene que ver con aquellas cosas que ellos han concluido, las conclusiones a las cuales han llegado en medio de su And I sufrimiento. thought this may be an interesting way of saying it. This is not suffering pain. Y esto es lo que he pensado, a lo mejor es una forma particular de expresarlo, pero he dicho, esto no es dolor por el sufrimiento. This is a sufferer's pain. Este es el dolor del que está sufriendo. It's the result of things that I don't know that I've brought to my suffering that actually make it darker and harder and more discouraging. Es el dolor de cosas que yo he traído conmigo a mi sufrimiento y que esas cosas hacen que mi dolor sea más oscuro y más intenso. You are never passive in your suffering. Nunca eres simplemente una víctima, nunca eres pasivo meramente en tu sufrimiento. You are never neutral in your suffering. Nunca eres neutro, nunca estás en neutro en medio de tu sufrimiento. You are never just uninvolved with your suffering. No hay un momento en el cual tú no estés profundamente conectado a tu sufrimiento. You are never just victim of your suffering. No eres meramente una víctima de tu sufrimiento. You are part of the suffering dynamic, Tú eres parte de la dinámica del sufrimiento, part of the suffering process. parte del proceso del sufrimiento. And unwittingly you can do things that deepen the burden of your Y suffering. de manera inconsciente podemos hacer cosas que vienen a profundizar la experiencia de nuestro sufrimiento. You don't just suffer the thing that you're suffering. No solamente sufres el problema que estás enfrentando. You suffer the way
that you're suffering. Sufres por la forma en la cual tú sufres. I was a fairly young pastor Yo fui un pastor relativamente joven, just a couple years ago. unos años atrás. Why are you laughing? ¿Por qué se ríen? And I was just, to the best of my immature pastoral ability, trying to serve Jesus. Y yo estaba a lo mejor de mis habilidades inmaduras como pastor tratando de servirle a Jesús. And a pastor in our community did something that seemed so harsh and unjust. Y un pastor en nuestra comunidad hizo algo que me lució tan duro y tan injusto. I had founded a Christian school, Yo había comenzado una escuela cristiana. and one of the teachers of the Christian school was from his church. Y uno de los maestros de nuestra escuela cristiana era de su iglesia. And he had an offense against this teacher. Y él tenía una ofensa contra este maestro. And said to me, I want you to fire this teacher. Y me dijo a mí, yo quiero que tú despidas a este profesor. I heard the story and I didn't think that this teacher should be fired. Yo escuché la historia y no entendía que el maestro yo tenía que despedirlo. And I said, here's what I'll do. I'll gather 6 pastors in our community Y yo le dije, mira lo que voy a hacer. Vamos a reunir a 6 pastores who are en nuestra comunidad. godly, mature, and respected. Hombres de Dios, hombres maduros, hombres respetados. And I'll put this case in front of them. Y vamos a poner este caso delante de ellos. And I will follow their counsel. Y me llevaré del consejo de ellos. They met, Se reunieron. I think, more than one time, Yo creo que fue más de una vez que se reunieron. and came back and said, we think that you should not fire this man. Y vinieron a donde mí me dijeron, pensamos que tú no debes despedir a este hombre. I called the pastor. I said, I'm going to do what I told you I would do. I'm going to follow the counsel of these men. Yo llamé a aquel pastor que me había llamado y le dije, bueno, voy a hacer lo que te dije que haría, me llevaré del consejo de estos hombres. He was enraged. Él se iró contra mí, se iró contra mí. And this was before the days of email. Y esto fue antes de los días de correo electrónico. He pinned a letter to 200 evangelical churches in our region. Él a puño y letra, ¿verdad? Escribió una carta a 200 líderes evangélicos de nuestra región, Announcing that I was a heretic, anunciando que yo era un hereje, a false guide, un guía falso, disobedient to the word of God, desobediente a la palabra de Dios and leading people into error. y dirigiendo a gente hacia el error. I couldn't believe it. Yo no pude creerlo. I was just trying to serve Jesus. Yo estaba simplemente tratando de servirle a Jesús. I called my brother Ted, Llamé a mi hermano Ted, my first mistake. mi primer error. And I said, what am I supposed to do? Every pastor in our community thinks I'm a heretic. Y le digo, ¿qué estoy supuesto a hacer? Cada pastor en nuestra comunidad piensa que yo soy un hereje. He said, I have a plan. Él me dijo, yo tengo un plan. Why don't you get up Monday morning and go church after church after church after church and defend yourself? ¿Por qué? How's that for a plan? ¿Por qué no sales el lunes en la mañana a iglesia tras iglesia tras iglesia y te defiendes a ti mismo? ¿Qué tal eso como un plan? If we hadn't been talking on the phone, I would have hit him. Si no hubiésemos estado hablando por teléfono, le hubiera dado un trompón. He said, Paul, you know what you got to do. Me dijo, Paul, tú sabes lo que tienes que hacer. You get up Te paras Monday morning el lunes en la mañana and you do exactly what you did the morning before. y tú haces exactamente lo que hiciste la mañana anterior. You pastor your people. Pastoreas a tu gente. You prepare to preach the gospel. Te prepara para predicar el evangelio. If God can't defend your reputation, Si Dios no puede defender tu reputación and if he doesn't have zeal for using your gifts, y Él no tiene un celo por usar tus dones, there's no reason to be doing what you're doing anyway. entonces no hay razón para hacer lo que tú haces de ninguna manera. It was so hard. Fue tan difícil. It seems so wrong. Me lució tan injusto.
Why do the good guys get hammered? ¿Por qué martillan a los buenos? I wanted to hurt no one. Yo no quería hacerle daño a nadie. Wasn't my agenda. Eso no estaba en mi agenda. And that began a process of struggle for me. Y esto comenzó un proceso de lucha para mí. Oh, I didn't visit all those pastors, Yo no visité a todos esos pastores, but I struggled. pero luché. And finally, I decided that I wanted to resign. Finalmente decidí que lo que quería hacer era renunciar. I had a Christian education background. I had already researched some great opportunities across the country for Christian school administrators. I founded a Christian school. I thought I could do Un this. trasfondo en educación cristiana, yo había hecho mi tarea y conocía de diferentes oportunidades en diferentes partes del país. Yo había fundado un colegio cristiano. Yo pensaba que podía hacer eso y ya. Seemed like I was being criticized inside the church by some because I was a young pastor. Me parecía que estaba siendo criticado dentro de la iglesia por algunos por ser un pastor joven. I was being criticized outside of the church. Me estaban criticando afuera de la iglesia. I just wanted to quit. Yo quería renunciar. I mean, I couldn't think of anything, but just, I didn't want to do this. Yo no podía pensar en otra cosa. Yo no quiero seguir haciendo esto. The elders that I worked with begged me not to resign. Los ancianos con quienes trabajaba me rogaron que no renunciara. But I wanted to. I couldn't think of doing anything else. Pero yo quería hacerlo. No podía pensar en hacer otra cosa. And I announced on a Sunday afternoon, it was our church met in the afternoons, Anuncié un domingo en la tarde. Nuestra iglesia se reunía los domingos en la tarde. that I had resigned. Que yo había renunciado. People came up and talked to me after the service, and I was the last one out of the building. Gente se me acercaron, hablaron conmigo después del servicio. Yo fui el último en salir del edificio ese día. I was locking the door, Yo estaba cerrando la puerta. and possibly the oldest man in our congregation was standing on the porch waiting for me. Y posiblemente el señor de mayor edad de nuestra congregación me estaba esperando al frente mientras yo cerraba. He said, "Paul, can I talk to you?" Me dijo, Paul, ¿puedo hablar contigo? I said, "Sure." Claro que sí. He said, "We know you're immature." Me dijo, sabemos que tú eres inmaduro. That was a good start. Y eso fue un buen inicio, ¿verdad? And we know you're struggling. Y sabemos que estás luchando. But we haven't asked for you to leave. Pero nosotros no hemos pedido que tú te vayas. And then he looked at me and he said, Entonces me miró fijamente y me dijo, "Where is the church going to get mature pastors if immature pastors run?" ¿a dónde va a encontrar la iglesia pastores maduros si los pastores inmaduros salen huyendo? I felt like God had nailed my shoes to the porch of that church. Me sentí como si Dios hubiese clavado mis zapatos al piso de esa iglesia. I knew I couldn't leave. Yo sabía que no podía irme. And I stayed there for many years. Y me pasé muchos años en esa iglesia. My knees get weak whenever I tell this story. Mis rodillas se aflojan cada vez que hago esta historia. Because had I run, Porque si yo hubiese corrido, nothing that's happened to me in ministry since would have happened. nada de lo que pasó conmigo en el ministerio desde ese punto hubiese sucedido. The books that God has enabled me to write, Los libros que Dios me ha permitido escribir, the places where I've been able to share the gospel of Jesus Christ, los lugares en los cuales he podido compartir el evangelio de Jesucristo, the most amazing, blessed life of ministry una vida bendecida de ministerio, would not have happened. no hubiese pasado. Now, why do I tell that story? ¿Por qué hago esa historia? You see, I wasn't just suffering the thing that I was suffering. Pues yo no solo estaba sufriendo por aquellas cosas que estaban pasando. I was suffering the way that I was suffering. Yo estaba sufriendo la forma en la cual yo I didn't sufría. realize that there were things that I brought to that moment that made it paralyzing for me. Yo no me di cuenta que habían cosas que yo arrastré, que yo traje a ese momento, que esas cosas literalmente me paralizaron cuando llegó el There momento. was things that I brought to that moment that just wanted
made me want to quit. Habían cosas que yo llevé a ese momento que me dieron ganas de renunciar. You never just suffer the thing that you're suffering. Tú no simplemente sufres aquello que ha sucedido. You always also suffer the way that you suffer. Sufres por la forma en la cual sufres. Turn to Psalm 73. Busca en tu Biblia el Salmo 73. We're going to read the whole psalm. Vamos a leer el Salmo completo. You're not doing anything else this evening anyway. Tú no estás haciendo nada más esta noche, So just settle down. entonces quédate quietecito. El Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. The contrast between verse 1 and 2 in this psalm is a clue to what this psalm is about. El contraste que existe entre el versículo 1 y 2 de este salmo es una pista de qué va a enfocar este salmo. Verse 1 is a declaration. Verso 1 es una declaración. Read the declaration. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. It's a declaration that God is ever good to his people. Es una declaración de que Dios siempre es bueno para con su pueblo. But look what verse 2 says. Pero mira lo que dice el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. But for me, Pero para mí, that word but is a clue there. esa palabra pero, ¿verdad? Es una pista para nosotros. En My cuanto a foot mí, almost stumbled. mis pies casi se resbalan, se deslizan.
here you have this reality of the overarching goodness of God, Aquí hay esta realidad del bien de Dios que se extiende hacia nosotros, contrasted with the experience of this person who is in the midst of losing his way. contrastado con la experiencia de esta persona que está en medio de perderse, en medio de deslizarse. And we're immediately confronted Inmediatamente somos confrontados with that your personal experience doesn't always accord with the reality of what God is doing. que tu experiencia personal casi nunca entra en acuerdo con la realidad de lo que Dios está haciendo. Let me say this again. Déjame repetirte esto. Your personal experience of a moment in life Tu experiencia personal, un momento en la vida, doesn't always agree with what God is doing in that moment. no siempre luce estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo en un momento. Now, why is that so? ¿Por qué es así? Because there are things that you bring to that moment that exegete, that interpret that moment for you. Hay cosas que tú traes a ese momento que son las que interpretan ese momento por ti. Ahí es que tú haces tu exégesis con eso que has traído. So I don't want to get too philosophical here, Y yo no quiero ser muy filósofo aquí con ustedes, but your personal reality of suffering pero tu realidad personal del sufrimiento can actually be a contradiction of the reality that is actually going on in that suffering. puede ser una contradicción a la realidad que se está dando en medio de ese sufrimiento, Because you're not neutral. porque no eres neutro. You have an ability to shape the nature of your suffering experience. Tú tienes la habilidad de darle forma a la naturaleza de tu sufrimiento. You have to know who you are. Tienes que saber quién eres. Everyone in this room is a theologian. Cada uno en este salón es un teólogo. Everyone in this room is a philosopher. Cada uno en este salón es un filósofo. Everyone in this room is an archaeologist. Cada uno en este salón es arqueólogo. You'll dig through the mound of your existence to try to make sense out of your life. Tú vas a cavar en la montaña de tu existencia para buscar algún sentido en tu vida. Everyone in this room thinks. Cada persona en este salón piensa. Some of us show it more than others. Algunos lo demostramos más que otros, But we all think. pero todos pensamos. Human beings do not live life based on the facts of their experience, Los seres humanos no vivimos la vida limitada a los hechos de nuestra experiencia, but based on their interpretation of the facts. sino basado en su interpretación de los hechos. You are an incessant interpreter. Tú estás continuamente tratando de interpretar lo que ocurre. And the way you interpret your suffering is a very significant part of your suffering. Y la forma en la cual tú interpretas tu sufrimiento es una parte céntrica de tu sufrimiento. God hadn't ceased to be good in Psalm 73. Dios no ha dejado de ser bueno en el Salmo 73. He hadn't forsaken his throne. No había abandonado a su hijo. He hadn't changed his character. Él no había cambiado su carácter. But the psalmist is lost in the middle of his own story. Pero el salmista se pierde en el relato de su propia historia. Because you're interpreting. Porque estás interpretando. You're tossing the pieces of your experience around in your Tú hands. estás en tu mano moviendo las piezas de tu experiencia tratando de sacar algún sentido. You have this drive to understand what is real and true. Tienes este empuje para descubrir lo que es real y verdadero. And that holy capacity to think Y esta capacidad santa de pensar is meant to drive you to the one who is the ultimate source of everything that's wise. está diseñado para empujarte a aquel que es la fuente de todo lo que es sabio. Your ability to think is a thing of dignity. Tu habilidad de pensar es una muestra de dignidad. Your ability to think gives God glory. Tu habilidad de pensar glorifica a Dios. But hear what I'm about to say. Pero escucha lo que te voy a decir. Your ability to think is a dangerous thing Tu habilidad de pensar es una cosa peligrosa. because you have the power to lead you astray. Porque tú tienes el poder de llevarte a ti mismo por el camino equivocado. And there may be even people in this room, Y pueden haber aún personas en este salón, with thousands of us here, y hay con miles de nosotros aquí,
who are in the middle que estamos en el mismo centro of leading yourself astray, del proceso de llevarnos a nosotros mismos por camino and you erróneo don't even know it. y ni siquiera lo sabemos. Now, part of what you're confronted with is the pain of confusion in suffering. Parte de lo que nos confronta es el dolor de la confusión que existe en el sufrimiento. Why don't you read 3 through 9? Salmo 73 del verso 3 al verso 9 leen de esta manera: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Now, here's what suffering does. Esto es lo que el sufrimiento nos hace. Suffering has a great ability to challenge your assumptions. El sufrimiento tiene una habilidad extraordinaria de retar lo que tú entendías que sabías. And in challenging your assumptions, it casts you into confusion. Y al retar lo que tú pensabas que sabías, te lleva a confusión. And when it casts you in confusion, it lays danger in front of you. Y cuando te lleva a confusión, pone peligro delante de ti. A couple assumptions. Algunas presunciones, cosas que pensábamos que sabíamos. Assumption 1. Primera cosa que pensábamos que sabíamos. God wants the best for his people. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Now, is that true? ¿Es eso cierto? Is it true? ¿Es cierto eso? Don't be so hesitant. No, Is it true? no tenga asustado. ¿Es cierto o no es cierto? But it's a dangerous thing to think. Pero es una cosa peligrosa pensarlo. Because what's dangerous in this little statement is how you define best. Lo que es peligroso en esa declaración es cómo It's the definimos content lo that you mejor. bring to best. Ese es el contexto que tú traes. Tú tienes tu interpretación de lo que quiere decir lo mejor. Because when you say God wants the best for his people, why would this ever happen? Porque cuando tú dices Dios quiere lo mejor para su pueblo, ¿por qué sucedería cosa como esta? You have loaded best with your own interpretation of what best is. Tú has llenado lo mejor con tu propia interpretación de lo que quiere decir lo mejor. Could best ever be the unjust murder of the one perfect person who ever lived? How could that ever be best? Pudiera ser lo mejor el asesinato del único hombre justo que jamás vivió sobre la tierra. ¿Cómo es que puede ser eso lo mejor? That act of violence meted against the one perfect person who ever lived, the Son of God, was the best thing that ever happened in human history. Ese acto de violencia contra ese justo que caminó sobre la tierra siendo el Hijo de Dios fue la mejor cosa que jamás ha pasado en la historia de la humanidad. Be careful Tengan cuidado what you name as the best. lo que tú nombras como lo mejor. Because what you load with that best title Porque lo que tú cargas en ese concepto de lo mejor, le pones el título de lo mejor, can lead you into a war with God. puede llevarte a una guerra contra Dios. Can lead you to begin to doubt his goodness. Puede llevarte a cuestionar su bondad. And when you doubt his goodness, you don't run to him for help. Y cuando dudas de su bondad, no corres hacia Él en los momentos que necesitas Because you ayuda. don't go to help to someone that you've come to doubt. Porque tú no vas a buscar ayuda de uno en quien tú dudas. Assumption 2, La segunda cosa que pensábamos que sabíamos, also embedded in the psalm. también está sembrado en este salmo. The good guys get blessed, the bad guys
get hammered. A los hombres buenos nos va bien, a los malos esos son martillados en la vida. Now, what follows is this. Ahora lo que sigue es esto. I'm a good guy. Yo soy de los buenos. It's quite obvious. Eso es obvio. Look at me. Mírame, Everything in my life todo en mi vida says I'm a good guy. dice yo soy uno de los buenos. I'm on God's side. Yo estoy del lado de Dios. I'm in the king's army. Yo estoy en el ejército del rey. And so I should expect Entonces yo debo tener una expectativa, blessing after blessing after blessing after blessing. bendición tras bendición tras bendición tras bendición. It's God's reward for my goodness. Es la recompensa de Dios por mi bondad. What a horrible theology is that? ¿Qué teología terrible es esa? My best righteous moment still doesn't reach God's standard. Mi momento, mi mejor momento, mi momento más justo todavía no llega al estándar de Dios. If God gave me what I deserved, Si Dios me ha dado lo que yo merezco, there would be no end to what I would suffer. no habría fin a mi sufrimiento. Let's look at the other side. Veamos el otro lado. Why would God ever show mercy to rebellious people? ¿Por qué mostraría Dios misericordia a un pueblo tan rebelde? Because that's who He is. Porque eso es quién es Él. His response to people is not based just on what they've done. It's based on His character. Su respuesta a la gente no se fundamenta en lo que ellos han hecho, se fundamenta en su carácter. Praise God that He's a God of mercy. Alabado sea Dios que Él es un Dios de misericordia. Because if He wasn't, none of us could sustain His judgment. Porque si no lo fuera, ninguno de nosotros pudiéramos resistir su juicio. That's the confusion here. Esa es la confusión aquí. God, I don't understand what's going on. Dios, yo no entiendo lo que está pasando. The guys who think and do all the wrong things seem to have an easy life. Aquellos que hacen y piensan todo lo malo, parece que la vida les es tan fácil. And I suffer. Y yo sufro. What is going on? ¿Qué está pasando? Well, there are three traps in that confusion. Let me give you these to you quickly. Bueno, hay tres trampas en esa confusión. Déjame presentártelo de manera rápida. First is the trap of doubt. Primero es la trampa de la duda. You begin to edge away from a childlike belief in the Lord. Tú comienzas a alejarte de esa fe de niño en el Señor. In ways you don't realize it, you begin to bring God into the court of your judgment. De formas en que muchas veces no nos damos cuenta, comenzamos a alar a Dios hasta introducirlo en la corte de mi juicio. You begin to question His goodness, His faithfulness, and His love. Comenzamos a cuestionar su bondad, su fidelidad, cuestionamos su amor. It's a dangerous pathway to walk. Es un camino peligroso el One andar of the por things ahí. that shocked me in my years of counseling is how many people I counseled who were angry with God. En los años de mi consejería, una de las cosas que me ha sorprendido es cuánta gente que entra en la consejería están enojados con Dios. I wasn't prepared for it. Yo no estaba listo para ver These eso. were people, many of them, who attended very good churches. Estas eran personas, la mayoría, que asistían a iglesias muy buenas. But under the struggles of everyday life was anger with God. Pero debajo o detrás de la lucha de la vida cotidiana había un enojo hacia Dios. The trap of worry. La trampa de la preocupación. Because once you begin to doubt the goodness of God, you feel alone in life. Porque una vez que tú comienzas a cuestionar la bondad de Dios, tú comienzas a sentirte solo en la vida. You've lost your place of hiding. Has perdido tu escondite. It feels like it's all on your shoulders. Es como si todo de repente estuviera sobre tus hombros. It's me against the world. Soy yo contra el mundo.
And so you put through your mind that endless catalog of what ifs, hoping that you can solve problems before they come. Entonces tú comienzas a pasar por tu mente ese catálogo interminable de ¿y qué? Esperando que en ti hubiese solución antes que esa realidad se manifieste delante de mí. You worry about what will happen next. Te preocupa lo que va a pasar próximamente. You worry about your ability to cope Te preocupa tu habilidad de poder manejar lo que venga. because you no longer have God as your refuge because you've given way to doubt. Porque ya no está Dios como tu refugio porque tú le has dado un espacio a la duda. Third trap, La tercera trampa, the trap of envy. la trampa de la envidia. You begin to look over the fence at someone else's life. Tú comienzas a mirar más allá de la verja y comienzas a observar la vida del que vive de aquel lado. You begin to think that God got a wrong address. Tú comienzas a pensar que Dios se equivocó de direcciones. You begin to be bitter against the blessing of others. Tú comienzas a amargarte frente a la bendición de otros. You can't celebrate the good things that God does in other people's lives No puedes celebrar lo bueno que Dios hace en la vida de otros. because you're bitter about what's happening to you. Porque te ha amargado aquello que te está sucediendo a ti. That doubt, that worry, that envy is a miserable place to be. Esa duda, esa preocupación, esa envidia es un lugar miserable de estar. In that doubt and worry and envy, you're not suffering, you're suffering. En esa duda, en ese lugar de cuestionamiento, en ese lugar de envidia, tú no estás sufriendo tu sufrimiento. You're now suffering the way that you suffer. Ahora estás sufriendo el cómo tú estás sufriendo, el cómo tú estás reaccionando. You're suffering thinking that has deepened the pain of your suffering. Tú estás sufriendo el tipo de pensamiento que ha profundizado el dolor de tu sufrimiento. I love what the psalmist says here in this moment of honest confession. Yo amo lo que declara el salmista en este momento de confesión transparente. I'm going to quote this in the NIV because I like what the NIV says. Y lo cito de la nueva versión internacional porque me gusta cómo lo dice. He says, "Surely for no reason have I kept myself pure." Dice, ciertamente en vano me he mantenido puro. He says, "I've obeyed for this. Es decir, yo obedecí para esto. I followed you for this. Yo te seguí para recibir esto. I've talked to people going through suffering who said, I can't have my quiet time anymore. Yo he hablado con personas que están sufriendo y que dicen, ya yo no puedo tener mi tiempo devocional con Dios. I can't sing those worship songs anymore." Yo no puedo cantar esas canciones de adoración ya. You see, that person, again, is not just suffering the original toil and trouble. They're suffering what they've brought to that toil and trouble. ¿Ves? Esa persona no está simplemente sufriendo el hecho que le ha ocurrido, su problema, su dificultad. Está sufriendo lo que él o ella ha traído con ellos a esa dificultad. Read 21 and 22. Versículo 21 y 22 del Salmo 73. Leen de esta manera. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Not very complimentary, is it? No suena como un cumplido de alto nivel, ¿verdad que no? It's pretty honest. Muy honesto. I was like a brute beast. Yo era como una bestia torpe delante de ti. I had just lost my way. Perdí mi camino. I was so angry and envious and doubtful. It was as if I was losing my humanity. Yo estaba tan amargado, con tanta envidia, con tanta duda. Es como si yo estuviese perdiendo mi humanidad. But that's not where the psalm ends. Pero no es ahí a donde termina el Salmo. The psalm ends with the psalmist essentially saying this: I was totally wrong. El Salmo cierra con el salmista esencialmente declarando cuán equivocado estuve. Because I totally lost sight of you. Porque yo perdí vista de ti. I totally lost sight of the nature of life.
Perdí vista de lo que es la naturaleza de la vida. I totally lost sight of what you are doing. Perdí de vista lo que tú estabas haciendo. I forgot the good things that would have been able to give me hope. Olvidé las cosas buenas que me podían llenar de esperanza. I forgot how short this life is Se me olvidó lo corto que es esta vida. and how brief the joy of these people were that I was so envious of. Y lo breve que era el gozo de aquellas gente que yo envidié. Their life of ease would not last forever. Su vida fácil no duraría para siempre. Their life of ease was a brief moment on earth. Su vida fácil fue un momento breve sobre la tierra. It was like a short dream that seems so real, but when you wake up in the morning, it's gone. Es como un sueño que es corto en la noche y tú lo consideras tan bueno, pero en la mañana cuando despiertas se ha desvanecido. Why would I be envious of someone who has a short moment of ease? ¿Por qué debo estar yo envidioso de alguien que tiene un momento tan corto, tan breve de facilidad en la When vida? I get you for all of Cuando eternity, yo te tengo a ti para toda la eternidad. forever and Para ever siempre. and ever and ever and ever and ever and ever and Amén. ever Y and siempre, ever y and siempre, ever. y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. You see, ¿Ves? that man has lost his way Ese hombre ha perdido su camino because he lost sight of the story. porque perdió de vista la historia. The story that's in Psalm 90. La historia que está en el Salmo 90. An everlasting God Un Dios eterno who will welcome you after this brief moment que te va a dar la bienvenida después de este breve momento into his everlasting kingdom a su reino eterno of peace de paz and joy y gozo forever and ever. para siempre y siempre. And who I was envious of Y aquel de quien yo tenía envidia are people who have short pleasure son gente que tienen un placer momentáneo and separation from God for all y eternity. una separación de Dios para toda la eternidad. Which story would you choose? ¿Cuál historia escogerías tú? That puts suffering in its perspective. Eso pone el sufrimiento en su justa perspectiva. I'll gladly take this moment of pain Con gozo tomaré este momento de dolor because I get forever porque yo sé que me toca la eternidad. rather than getting this moment of ease En lugar de que me den este momento de facilidad and being separated from God y estar forever. separado de Dios para siempre. It's an easy choice to make. Es una decisión fácil tomarla. Yes, you will suffer. Sí, vas a sufrir. Short life of toil and trouble. Una vida corta de aflicciones y dificultades. No, you can't disconnect God from your trouble. No puedes desconectar a Dios de tu dificultad. And yes, good things come out of dark moments. Y sí, cosas buenas salen de momentos oscuros. And yes, you never just suffer what you're suffering. Y sí, nunca sufres simplemente lo que ocurrió. What you bring to your suffering is terribly important. Lo que tú traes a tu sufrimiento es de tremenda importancia. You can't let that suffering cause you to abandon truth that you've held on to for years. No puede permitir que el sufrimiento te lleve a ti a abandonar verdades que tú has tenido en tus manos por años. You can't let it cause you to forget the grand redemptive story. No debe llevarte a olvidar la historia grande de redención. Brief life of travail Breve momento de lucha and glorious forever. y un glorioso para siempre. And it's only with that perspective Y es solo con esa perspectiva that I can say que yo puedo decir, I found gladness yo encontré gozo in the middle of my toil. en medio de mi problema. Whom have I in heaven ¿A but quién you? tengo yo en los cielos sino a ti? This flesh and heart grow weak and fail, Esta carne, este corazón se debilitan y fallan, but you, pero tú,
and you alone y solo tú are my portion eres mi porción forever. para siempre. May God help us Que Dios nos ayude. not to forget who we are, No a olvidar quiénes somos. not to forget who He is, No a olvidar quién es Él. not to forget the grand redemptive story A no olvidar la historia de redención grandiosa. when suffering enters our door. Cuando el sufrimiento entre por nuestra puerta. Let's pray. Oremos. De pie, por favor, hermanos. Padre, una vez más te damos gracias a ti. Gracias por tu amor, gracias por tu bien, gracias por tu perspectiva. Nosotros oramos esta noche, Señor, cada uno poniendo a tus pies nuestros lentes, nuestras lecturas, nuestras interpretaciones, pidiendo que tu verdad sea establecido en nuestro pensar, Señor. Que hoy quede sellado en nuestros corazones que apartados de ti nada podemos hacer. Que te tenemos a ti, Señor, para siempre, Padre bueno. Hoy, Señor, a tus pies dejamos nuestra preocupación, nuestra carga, nuestra envidia si existiera. Hoy, Señor, proclamamos arrepentimiento si nosotros mismos nos hemos conducido por caminos que nos han alejado de tu gloriosa verdad. Señor, te amamos, te ponemos a ti en primer lugar. Y gracias porque no hay sufrimiento en el cual tú no estés presente. Esa es nuestra paz y nuestro gozo. Te celebramos a ti, te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. See you in the morning. Nos vemos por la mañana.